sermón de la semana de la Iglesia Cielos Abiertos. Esperamos que disfrutes del mensaje del pastor Rodrigo Campagnolo. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, seguinos en Instagram como Cielos Abiertos Junes. Vamos a ir a la palabra. Si me quedó algo de tiempo. Quédense tranquilos que Braida predicó 1 hora y media el otro día. Así que el discípulo tiene que ser como el maestro. Vamos por 1 hora 40, tranquilos. Qué bendición. Ayer justo veía las fotos del Instagram y me puse tan contento. Veía las fotos de la reunión. Qué tremenda reunión que tuvimos. Hermoso tiempo. Ya está en Spotify la prédica, según la quiere escuchar, como el resto. Así que tremendo. Quiero empezar con un relato y quiero que dejes que tu imaginación te acompañe a lo largo de este relato para ver si adivinás de qué historia bíblica se trata. ¿Te parece? ¿Estás ahí? Yo sé quién la va a adivinar. Mira, tiene chupete ahí. Nubes de humo en el horizonte. Humo donde no debería haber humo. Al menos no una columna tan inmensa como esta. No puede ser bueno. ¿Serán terroristas? ¿O qué otra cosa podría ser? Al aproximarnos pudimos ver unas pocas llamas que lamían las montañas como de goma. Donde solía haber casas, calles, patios de juego, jardines, ya no había nada. Solo humo, ruina y cenizas. Nada más. Conmocionados hasta la inmovilidad, no había nada que pudiéramos hacer. ¿Dónde estaban las casas? ¿Dónde estaban las mujeres y los niños? Nos asomamos por sobre el terraplén, algunos arrastrándonos, otros saltando, otros corriendo, a más no poder, tropezándose, levantándose, volviendo a caer. Cada hombre corrió hasta el lugar donde estaba su casa, esperando ver a alguien moviéndose en medio del desastre. Algún rostro amado o una forma que se tambaleara entre la devastación, pero no había nadie. Y ningún ruido aparte del crujido de las llamas, alimentadas por el viento desértico y solitario. ¿Dónde estaban los cuerpos? No veíamos ninguno. Deberían haber raptado a todas las mujeres y a los niños del pueblo. Y entonces ahí lloramos. Lloramos sin vergüenza alguna. Algunos maldecían, otros gritaban nombres en su angustia. Murmurando entre ellos, un grupo comenzó a reunirse, se miraban los unos a los otros, asintiendo, acariciando sus armas. Era igual al momento antes de una violenta tormenta de truenos, cuando el aire se vuelve denso y sofocante. Ahí fue cuando él cayó, rodillas en el piso, como convulsionando de agonía, porque sus seres queridos tampoco se habían salvado. No podíamos hacer nada más que mirar. Mientras se secaba las lágrimas pidiendo ayuda, esperanza, dirección, su lenguaje corporal comenzó a cambiar. Se fue la tensión de sus hombros, se aflojaron sus hombros, abrió las manos, miró al cielo orando y finalmente entonces se puso en pie. Enjugó sus lágrimas y ya erguido habló con voz firme. Diga lo que quiera, pero algo sucedió. Algo sucedió sobre esa roca al borde de la devastación total. En esos momentos nos dimos cuenta, encontró fuerza. Encontró la confianza y una nueva resolución. Dios tiene que haberle dado algún plan, algo, porque ocurrió algo en nosotros. Después de ese momento nos lanzamos rápido como el viento a la búsqueda de esos invasores. En ese momento pudimos volver a creer.
entre nosotros surgía la confianza plena de que recuperaríamos desde las cenizas de Ziklag todo lo que habíamos perdido y seguramente mucho más. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿De qué pasaje de la Biblia? Primera de Samuel, capítulo 30. La Biblia cuenta de que un grupo de amalecitas saquea la ciudad de David, Ziklag, y se lleva mujeres, niños, ganado, incendia casas, queda la ciudad devastada. Y dice que era tanto la devastación y la angustia que, claro, imagínense esta situación, ¿no? En el medio del desierto. Mirás, viste la foto de un desierto, tenés 360 grados, son 360 caminos. ¿O no? ¿Para dónde los vas a buscar? Habían perdido mujeres, niños. La idea de encontrarlos era imposible. Y dice que lloraron hasta que no les quedó fuerza para llorar. O sea, imagínate que lloraron y lloraron y lloraron. Y David también. Pero dice que en un momento, este varón que era distinto al resto, dice que dijo, tráiganme el efod. La vestidura que usaba el sacerdote para adorar. Dijo, tráiganme el efod. Y en ese momento dice que David se fortaleció en el Señor. Y dijo, Señor, ¿los voy a buscar? Sí, le dijo el Señor. Imagínate esa escena, 360 grados eran 360 caminos. ¿Cuál agarrás? Si te dicen, vas para el norte y se fueron para el sur, ya perdiste. Pero acá tenés 360 opciones. Porque en el desierto, cada grado es un lugar. Imagínate que una vez que hiciste 1000 metros, ya te desviaste en un grado. Primera de Samuel, capítulo 30, cuenta la historia de David en Ziklag y en cómo él se fortaleció en el Señor. Y sabes, esta historia a mí me puede. A mí me gusta imaginar las historias bíblicas, como verás. Me gusta pensar que soy ahí como un mosquito mirando, que me metí en el superlibro, ¿viste? Y que ves todo en detalle, ¿no? Imagínate que esos valientes de David, dice que había 600 valientes, aguerridos, dice que tenían el rostro como leones, pero en ese momento lloraban como gatitos. Me gusta estar ahí metido en la historia y me imagino que debe haber sido tremenda la situación, devastadora, casas prendidas fuego, no están tus hijos. Imagínate, te puedes imaginar los que somos papás, ¿no? Tu casa incendiada, tus hijos no están. Y tenés 360 opciones para salir a buscarlos. Y quién sabe cuánto hace que pasó. Y quién sabe cuánto hace que se fueron. Y quién sabe si están vivos. Esa es la escena en donde David, habiendo llorado, habiendo hecho un luto muy breve, porque no tenía tiempo para pensar, no tenía tiempo para perder David. David llora, pero sabe que cada minuto que se queda llorando es un minuto que pierde para ir a salvar a su familia. Entonces saca fuerza de debilidad, se seca la lágrima y dice, tráigame el efod. Y entonces en ese momento dice que, mirando al cielo, dice, se fortaleció en el Señor. Sacó fuerza de debilidad y dijo, Señor, ¿a dónde lo busco? Y dice que sale en la primera dirección y se encuentra un esclavo que los amalecitas habían abandonado porque estaba enfermo. Y el esclavo le dice exactamente dónde habían ido los amalecitas. Y no solo que recuperan a sus esposas, a sus hijos, a sus posesiones, sino que encima se quedan con todo el botín de los amalecitas. Claro, uno conoce el final de la historia, pero yo me detengo un segundo a pensar en qué pasó en ese momento en la cabeza, en el corazón de David, cuando la situación era tan crítica. Es más, ¿sabe qué deja
entender la Biblia? Que los soldados habían empezado a murmurar para matarlo a David. Qué cómico, ¿no? Que estaban a punto de matar al único hombre que iba a escuchar a Dios en esa circunstancia. Fíjate que astuto el diablo, ¿no? Dice, a este le doy 5 minutos y toma carrera y estoy frito. Era esos tipos, viste, que cuando la pelota está en el arco es media vuelta y gol. O sea, que no patee, decía el técnico. Si le diste un tranco para que patee, va al ángulo. Entonces, el diablo qué hacía? Los incitaba para que el único que en ese momento podía escuchar al Señor lo liquidaran. ¿Te imaginas la escena? ¿Te estás imaginando cuál era la gravedad de la situación, cómo estaba la mano? Pero a mí me llama poderosamente la atención que David no pierde 5 minutos, se seca las lágrimas, se pone el efod y se fortalece en el Señor. Y por eso yo decidí ponerle a este mensaje, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Porque la situación de David es como muchas veces nos ocurre a nosotros, que pasamos por una situación realmente angustiante por la que vale la pena llorar. David, de hecho, ¿qué hizo? Lloró. Lloró hasta que no le quedaron fuerzas. Pero hay algo que capta mi atención de David, es que David no se quedó ahí. Sí hizo su duelo, sí lloró, sí se amargó, sí se afligió. Pero, a diferencia de los otros, no se quedó ahí. ¿Sabes? En esos momentos tenemos una montaña rusa emocional y a veces, dependiendo cuán fortalecidos estamos en el Señor, tenemos una montaña rusa espiritual también. Y pueden pasar un montón de cosas adentro nuestro, pero muchas de las cosas que pueden pasar no ayudan en nada. Y yo siento que hoy Dios va a sacar a muchos de ese pozo de la desesperación para llevarlos a un lugar espacioso donde Él te quiere poner, donde Él te quiere llevar, porque Él te quiere librar. Pero es necesario que dejes que Él obre en tu vida, como David en ese momento dice que se fortaleció en el Señor. Amén. Y lo primero que quiero decirte esta mañana es que del primer lugar de donde Dios te quiere sacar es de la negación. No hay problema acá. ¿Qué problema? ¿Cómo anda? Bien, bárbaro. Del primer lugar de donde Dios te quiere sacar es de la negación. David lloró. David terminó en el piso. Y seguime, vamos a leer juntos Juan capítulo 11. Me llama mucho la atención. Juan capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y por lo menos hasta el 4 y luego el 11 en adelante. Juan capítulo 11, verso 1. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, la que adoraba, la que enjugó sus pies con sus cabellos, no era cualquiera. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. ¿El qué? El que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos al verso 11. Dice, dicho esto, le dijo
después Jesús está hablando con los discípulos. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Verso 15. ¿Qué dice? Y me alegro. ¿Qué dijo? Y me alegro que estés bien muerto. Imagínate la cara de los discípulos. Lázaro muerto. Y me alegro. Le debía plata, dijo. Lázaro, ¿cómo? Lázaro muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Lo primero de lo que Dios quiere sacarte es de la negación. Jesús dijo, Lázaro ha muerto. Y está bien muerto. Pero también dijo algo, esta enfermedad no es para muerte. Es para la gloria de Dios. Lo primero de lo que Dios quiere sacarte es de la negación. Cuando tenés un problema, cuando estás en crisis, cuando tenés dificultades, no es de más cristiano decir que no está pasando nada. La diferencia de Jesús no es que Él negaba el problema, la diferencia es que Él veía en el problema la oportunidad para que Dios se glorificara. Por eso quiero decirte algo, lo primero me pasa mucho cuando estoy ministrando gente a veces en consejería. El primer problema es que cree que no tiene problema. El primer problema que hay que solucionar es que cree que no tiene problemas. Y le grito a mi esposa y le pego a mi esposa y odio a mis hijos. Pero el problema es de ellos. Yo no tengo problema. Y entonces te das cuenta que el primer problema que tiene es que se piensa que no tiene problema. Por eso déjame decirte, querido, querida, que lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es sacarte de la negación. Lo primero que Dios quiere hacer es sacarte de la negación. El problema está y David lloró. Pero la diferencia es que luego de haber llorado, luego de reconocer el problema, David se fortaleció en el Señor. Y vio el problema como la oportunidad para que Dios restituyera. Para que Dios se glorificara, para que Dios manifestara su poder. Cuando no reconocemos el problema es porque nos sentimos todopoderosos. Cuando reconocemos el problema pero lo vemos como una oportunidad para que Dios se glorifique, decimos que el que es todopoderoso es Él. Y por eso te digo que lo primero que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida es sacarnos de la negación. Lo segundo que Dios quiere revelar es que Dios entiende perfectamente lo que estás pasando. Perfectamente lo que estás pasando. A veces nos sentimos incomprendidos por Dios, pero Dios entiende perfectamente lo que está pasando. Mirá lo que dice Hebreos capítulo 4, acompáñame a leerlo. Hebreos capítulo 4, verso 14. Mirá qué interesante. Dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue como nosotros en todo tentado, pero sin pecado. Él hubo un momento que se sintió tentado a no creer. Se sintió tentado a pensar que Dios no lo había abandonado. Se sintió tentado a formar una familia, a tener hijos y no ir a la cruz. Se sintió tentado a todo, absolutamente todo, lo que vos y yo no podemos sentir tentados. Él no es un sumo sacerdote que no entienda lo que te está pasando, porque Él fue experimentado en todo. Mira lo que dice Isaías 53. Dice que fue despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, le decían. Al punto tal que todos evitaban mirarlo. Fue despreciado, no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. A veces imaginamos que Dios no nos entiende porque lo que nos pasó a nosotros no lo pasó a nadie. Pero Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse porque Él fue experimentado en todo quebranto. Jesús no se identifica con el rey Herodes, se identifica con el servidor sufriente. Toma el camino descendente hacia primero la humanidad, pero luego hacia ser siervo y luego a morir en la cruz. Por eso, si alguna vez te has sentido despreciado o rechazado por otros, Jesús ya estuvo ahí. Si alguna vez te sonó el celular en la reunión, Jesús estuvo ahí. Tenés un sumo sacerdote que te puede perdonar. Si alguna vez sufriste algún dolor, sea emocional, físico, si alguna vez alguien, en vez de saludarte, te dio vuelta la cara, Jesús estuvo ahí. Si fuiste despreciado, si no te estimaron, si estuviste enfermo, si estuviste dolorido, si te hirieron, si te sentiste golpeado por Dios, Jesús estuvo ahí. Si tus rebeliones te hicieron darte la cabeza contra la pared, Jesús, aunque no fue rebelde, estuvo ahí también, por vos y por mí. Si quisiste inspirar a otros a andar en los caminos de Dios y cada uno fue como oveja descarriada y te quedaste más solo que Kung Fu, Jesús estuvo ahí. Si quisiste llevar a tu familia a encaminarse en las cosas de Dios, a hacer una familia que sirviera a Dios y no te entendieron y encima te tacharon de fanático, Jesús estuvo ahí. Si te maltrataron, te humillaron, si te cansaste de defenderte hasta que te callaste la boca, Jesús estuvo ahí. Si haciendo lo bueno te trataron como malo, si sufriste algún tipo de violencia, de engaño, de mentiras, Jesús estuvo ahí. Tenés un sumo sacerdote que es experimentado en absolutamente todo lo que te está pasando.
Por eso no solo que Dios quiere sacarte de la negación, quiere sacarte de la idea de que Él no sabe lo que estás pasando. Además, Dios quiere revelarte su amor. Volvamos a la historia de Lázaro, ¿no? Mira qué interesante esto. Primero le dicen a Jesús, el que amas está enfermo. Pero algunos versículos después dicen, si hubieras estado aquí no habría muerto. O sea, que si lo hubieras amado hubieras estado. Dios quiere sacarte de esa idea de que estás pasando por esa situación porque Dios no te ama. De hecho, dice que fíjate cómo la montaña rusa emocional, ¿no? Porque unos versículos después Jesús está llorando en la tumba y otra vez dicen, che, cuánto lo amaba. Y somos así nosotros, ¿no? A veces, Señor, el que vos amás, yo sé que vos amás, vení, soluciona este problema. El problema no se soluciona. Al final no me amás, Señor. Y después se soluciona cuánto me amaba el Señor, la verdad. Estamos así, ¿no? Tipo electrocardiograma. Dios quiere sacarte de esa idea de que lo que te está pasando es porque Dios no te ama. Dios quiere sacarte de la negación, Dios quiere sacarte de la idea de que Él no sabe lo que estás pasando, Dios quiere sacarte de la idea de que Él no te ama y principalmente, escucha esto, querido, querida, Dios quiere impulsarte hacia adelante. Dios quiere impulsarte hacia adelante. Jesús reconoció que Lázaro había muerto, pero también entendió que su destino no era la muerte. David entendió que le habían robado las esposas, los hijos, porque en ese momento eran las esposas, tenía dos. Las esposas, los hijos, la casa, las cabras, las vacas, pero se fortaleció en el Señor. Y lo veo como una oportunidad para que Dios manifestara su gloria. Dios quiere impulsarte hacia adelante. Jesús dijo, ¿está enfermo? Sí. ¿Está muerto? Sí. Pero esta enfermedad no es para que quede ahí. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 3 dice así, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y mira lo que dice, y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. No es que mi situación actual me supercope, dijo Pablo, estaba preso y sentenciado a muerte. Pero, escucha, no es que mi situación actual esté bárbara, pero una cosa hago, no mirando hacia atrás, prosigo para alcanzar la meta para la cual yo fui alcanzado por Cristo. Pablo dice, estoy con el tobillo medio flojo. Estoy con los meñiscos, mirame y no me toqué. Pero un pasito a pasito voy a seguir corriendo. Y a veces nuestra vida cristiana tiene que ver con esto. Tiene que ver con que, aunque mi situación actual no es lo que espero, no me quedo acá, sino sigo adelante. Porque la fe en gran medida es esto, que aunque no entiendo algunas cosas, no dejo que eso arruine lo que sí entiendo. Es decir, lo que no entiendo de Dios, no dejo que obnubile lo que sí entiendo de Él. Como decía Carlos la semana pasada, sigo creyendo que Dios es bueno, aunque no entiendo esta situación. Dios es bueno, aunque no entiendo esta situación, Dios es fiel, aunque no entiendo esta situación, Él juega siempre a mi favor.
Por eso, aunque no entiendo, sigo hacia la meta. ¿Por qué? Porque creo que nada de lo que viene a mi vida es para que me deje tirado en el piso. David lloró, pero no se quedó ahí. David se angustió, pero no se quedó ahí. Se fortaleció en el Señor y fue detrás de todo lo que había perdido porque creía en el principio de la restitución. ¿Sabes? El problema es que muchas veces nosotros, cuando pasamos situaciones difíciles, nos quedamos ahí. Porque en la vida cristiana hay situaciones difíciles. Pero el problema es que muchas veces nosotros nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí, dejando que esas situaciones nos definan. Y lo interesante de David es que si bien David lloró, no se convirtió en un depresivo. ¿Escuchaste? Aunque David lloró, no se convirtió en un autocompasivo. No se consideró un perdedor, sino que se fortaleció en el Señor. No dejó que la pérdida, no dejó que el dolor, no dejó que la angustia lo definiera. No dejó que la pérdida definiera su identidad, no dejó que la pérdida definiera su futuro, sino que cuando estuvo en medio de la pérdida, tuvo su momento de duelo, pero no se quedó ahí. Por eso este mensaje se llama No te quedes ahí. No te quedes ahí. Tu pasado no puede definir tu futuro ni tu identidad. Lo que tiene que definir tu identidad y tu futuro es la actitud que hoy tengas frente a tu pasado. ¿Escuchaste eso? Tu pasado no puede definir ni tu identidad ni tu futuro. Es que a mí cuando yo era chiquito y tenía 4 años, me trataron tan mal. Es un garrón. El dolor es una porquería, dijo Carlos. Es verdad. Pero no dejes que tu pasado defina tu identidad y no dejes que tu pasado defina tu futuro. Lo que define tu identidad es lo que Dios dice y lo que define tu identidad es lo que vos hagas con lo que te pasó. Lo que define tu futuro es lo que vos hagas con lo que te pasó. Hay gente que nace en una familia muy pobre y cree que por eso tiene que ser pobre toda la vida. Porque no tuvo las ventajas que tenían sus compañeros de la escuela. Hay gente que nació en una familia muy pobre y por eso se quiso vengar de la situación. Y dijo, voy a ser empresario, y voy a ser universitario, y voy a tener una maestría, y voy a viajar por el mundo. Porque me voy a vengar de esta situación. Hay gente que viene de una familia de divorcios y dice, si en mi familia todos se divorcian, yo me divorcio, no me va a funcionar. Y hay gente que dice, como en mi familia hubo divorcio, hubo angustia, hubo pelea, hubo esto, lo que voy a hacer es ser lleno de Dios y buscar una persona llena de Dios y ambos vamos a buscar a Dios hasta que solucionemos cualquier tipo de conflicto y vamos a ir para adelante. Y yo voy a cortar esta línea generacional. No puedo hacer nada hacia el pasado, pero puedo determinar qué hago en mi presente para definir cuál va a ser mi futuro. Por eso quiero decirte que Dios va a sacarte de la negación, quiere sacarte de esta idea de que Él no sabe lo que está pasando. Dios quiere sacarte de la idea de que Él no te ama, porque Dios quiere impulsarte hacia adelante. Y voy a resumir un poco. Pero el Señor me decía estos días, Dios quiere
transformarte de siervo a luz. Escucha, préstame atención. Dios quiere transformarte de siervo a luz. Isaías 49 dice, pero yo dije, por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Mira lo que dice el verso 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te eligió. Dios quiere transformarte de un siervo a luz. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la diferencia? La Biblia dice que el siervo no sabe lo que quiere hacer su Señor. Hace lo que el Señor le dice. Vos haces esto, vos haces aquello, vos haces el otro. Dios quiere transformarte de un siervo a luz. Porque el siervo hace, pero la luz es. Cuando a nosotros nos dicen que Dios proveerá, lo podemos repetir. Se lo podemos predicar a un vecino. Ahora, cuando estás a fin de mes y no te alcanza, ahí aparte de contarlo, lo tenés que experimentar. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando lo experimentaste, ahora sí, vas con el pecho inflado y decís, mira, yo antes te lo había dicho, pero ahora te lo aseguro, te lo firmo, que Dios es mi proveedor. Vos podés hablarle a tu vecino, a tu amigo, que Dios sana. Pero cuando vos tenías una enfermedad y clamaste al Señor y lo que los médicos no podían hacer, ¿Dios lo hizo? Ahora vos salís y ya no lo contás porque te lo dijeron. Ahora lo viviste y lo crees y tenés autoridad para decir que Él sana. Dios quiere transformarte de siervo que hace a luz que es. Quiere darte autoridad por haber experimentado su mover en tu vida, para que no hables de lo que alguien dijo que Dios puede hacer, para que no hables de lo que alguien dijo que Dios es, para que hables de lo que viviste, de lo que experimentaste y de lo que podés predicar con autoridad, porque el Señor lo hizo con vos. Por eso dice, poco es que seas mi siervo. Yo te di por luz a las naciones. Desde el vientre ya te había elegido. Pero ahora necesito no que hagas, necesito que seas. Dice así, verán reyes y se levantarán príncipes. ¿De qué está hablando? De que vas a tener autoridad. Jesús dice que por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Y después de eso dice Jesús, toda autoridad me fue dada. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos sos obediente y experimentás
en tu vida en Dios, todo lo que antes decías, ahora salís con autoridad. Por eso muchos de ustedes tal vez hayan dicho, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Yo quiero decirte que, aunque esa situación parece que se prolonga más de la cuenta, aunque parece que esa situación no se soluciona, aunque parece que por momento pasaste por la negación, por momento dijiste Dios no me entiende, por momento dijiste Dios no me ama, por momento te quedaste estancado en el dolor. Yo quiero decirte que salgas adelante porque Dios está transformándote de siervo a su luz. Dios está trayéndote autoridad sobre ese área de tu vida. Está trayendo autoridad sobre ese matrimonio. Está trayendo autoridad sobre la finanza. Está trayendo autoridad sobre tu cuerpo. Está trayendo autoridad sobre tu espíritu. Está trayendo autoridad sobre esa situación que parece que un día te humilló. Pero déjame decirte que esa situación es la que Dios está usando para darte autoridad. Yo me acuerdo cuando vino la otra vez Gustavito de Hay Salida. Vos le hablas de adicciones y el tipo habla con autoridad. Yo a lo mejor no puedo, no me movía ahí, pero él habla con autoridad. ¿Por qué? Porque experimentó el mover de Dios y hasta ayer consumía y hoy ya no quería más. Vos te das cuenta que hay gente que habla, pero hay gente que habla con autoridad. ¿Sí? Para hablar somos tomados. Pero dice que Jesús, no hablaba como los fariseos. Hablaba como quien tenía autoridad. Porque Jesús no hacía, Jesús no decía, Jesús era. Por eso ya con esto quiero terminar. Pero quiero decirte esto, Dios está transformándote de siervo a luz. El resultado es que vos sos luz después de esto. El resultado es que te convertís en un milagro vivo. El resultado es que tenés autoridad para hablar delante de reyes y príncipes y que ellos adoren a Dios por la obra que Él hizo en tu vida. ¿Qué es lo que estás pasando hoy? ¿Qué es lo que estás pasando hoy? Déjame decirte que lo que hoy estás pasando es lo que Dios va a usar para darte autoridad. Para que no te muevas por lo que otros dicen, sino por lo que viviste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren convertirse en luz? Ponete de pie que vamos a orar. Cerrá tus ojos y decirle, Señor, quiero ser luz. Ahí donde estás, empezá a orar, decirle, Señor, yo quiero que me saques de la negación. Ahora sé que vos tenés claridad acerca de todo lo que estoy pasando y que sos bueno, que sos fiel, que estás siempre a mi favor. Por eso hoy entiendo, Señor, que esta enfermedad no es para muerte, sino para vida. Señor, hoy quiero fortalecerme en vos. Señor, quiero salir adelante. Quiero ir para adelante. Quiero ser transformado, Señor, de siervo a luz. Ya no solo quiero hacer, sino que quiero ser un testimonio viviente. Que vos sos un Dios que ama, que sana, que cuida de sus hijos.
Sos un Dios viviente. Quiero ser un testimonio viviente de que sos un Dios vivo, que perdona, que ama, que cuida, que provee, que restaura, que restituye lo perdido. Por eso en el nombre de Jesús me fortalezco en vos, Señor. Me fortalezco en vos. Señor, porque yo sé que vos restituís todas las cosas, Señor. Yo quiero ir detrás de todo lo perdido. Señor, no detrás de lo mismo, Señor. No detrás de relaciones tóxicas, no detrás de malos hábitos. Quiero ir detrás de todo lo que vos tenés para mí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy te creo, Señor, creo que esta situación no es para muerte, sino para tu gloria. No importa el tiempo que haya pasado, no importa cuál sea la situación, decido creer, porque sé, Señor, que sos bueno, porque sé que sos fiel, porque sé que jugás siempre a mi favor, porque sé que querés sacarme de acá, porque sé que esto no es para que quede acá, esto no es para victimizarme, esto no es para tener conmiseración, esto no es para deprimirme, esto es para transformarme. Esto es para ver tu gloria. Esto es para ver tu gloria. Creo que tu obra en mí llegará a buen puerto. Creo que el que empezó la buena obra en mí será fiel en completarla. Señor, quiero colaborar con eso. Me despojo de todo peso y de pecado que me asedia y corro. Señor, aunque haya cosas que no entiendo, no voy a dejar que opaquen lo que sí entiendo. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra en mi vida, Señor. Obra en mi vida, obra en mi vida, obra en mi vida. Obra en mi vida, Señor. Sé que estás impulsándome a salir, porque querés restituir, Señor. Hoy me fortalezco en vos y decido no quedarme en el dolor. Decido no quedarme en el dolor, no quedarme en el sufrimiento. Decido tomarme de tus promesas y decirte, Señor, que voy a salir y que voy a ver tu salvación en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí y decirle, Señor, me tomo de vos. Donde no tengo fuerza, donde no tengo esperanza, Señor, no voy a negar el problema, pero te lo voy a traer a tus pies. No voy a negar el problema, pero voy a ver tu salvación. No voy a dudar de tu amor, pero voy a saber esperar. No voy a negar el problema, pero voy a dejar que me transformes para convertir este dolor en saetas tuyas. Esta situación en saetas tuyas. Voy a dejar que me transformes para dejar de ser siervo y convertirme en luz. Voy a dejar que resignifiques esto, para que yo también pueda compadecerme de otros. Señor, simplemente me tomo de vos. Si te tengo a vos, lo tengo todo, Señor. Todo lo que necesito en este momento. Me fortalezco en vos, Señor. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Si este podcast semanal ha bendecido tu vida, no dudes en contactarnos. Y si puede bendecir a alguien más, compártelo. Hasta la próxima.